transformar las cédulas en general. Entonces, Ya. ahí me salió la pregunta de que, o sea, yo puse en texto y luego en general, pero si pongo en general, ¿quiere decir que esas celdas deberían tener valor o no necesariamente? O sea, No, decir que si yo arrastro todas las celdas, ¿deberían sumarme o no? Cuando se transforma en general, ahí me quedé como que esa parte yo no sé, no entendí muy bien lo que era transformarla en general. claro, o sea, de hecho, cuando nosotros hacemos, bueno, el hecho de que nosotros transformemos alguna celda en un formato general, lo que nos va a decir es que el Excel se encargue por sí mismo de identificar el valor. Ujú. Entonces, ahorita vamos a hacer igual un breve ejemplo para que podamos entender mejor cómo se desarrollaba el deber. No sé si es que todos igual lograron enviarlo al correo. No sé si todos tengan, de hecho, el correo para poder enviar las tareas. Estaba en El, el Drive, en el Google Drive. ya, perfecto, mucho mejor entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a desarrollar la tarea, pero en sí cuando nosotros actualizamos el formato a un formato general, si es que estos datos contenían números, claro, evidentemente vamos a poder, el Excel lo que va a hacer es identificarlos como números y automáticamente podríamos llegar a sumarlos. Eso es lo que hace ese transformar en formato general. En la mayor cantidad de casos, o se podría decir que lo más usado de este formato general, es cuando nosotros trasladamos información de un lugar a otro, sobre todo cuando bajamos archivos de algún software, y al momento en que se da lectura, el Excel puede ser que lo haya identificado todos los campos como texto. Entonces, al cambiar a formato general, lo que hacemos es como reiniciar esa participación del Excel para que identifique que eso realmente era un número. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a hacer un pequeño ejemplo de la tarea. ¿Listos? Me van a permitir que apague mi cámara porque si no me van a ver que estoy de un lado al otro viendo el otro computador, para que no me estén viendo como que estuviera loco. Voy a poner ahorita la nueva pantalla para que podamos ver. O de hecho, más bien puedo compartir aquí mismo, antes de pasar. Listo. Entonces aquí tenemos el archivo que era el que se les envió para que nosotros hagamos la tarea. Entonces vamos a ir realizando punto por punto lo que tenemos aquí en nuestras tareas. ¿Ya? Pues primero que nada decimos que vamos a separar el año en mes, en año y mes en dos columnas. Entonces, en nuestra base, sabemos que aquí en nuestro periodo teníamos esta columna que había unificado en la misma el contenido del año y del mes. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el Excel no lo ha identificado como fecha, entonces también esta descripción lo que hace es complicar cualquier tipo de análisis. Entonces, para esto, nosotros lo que haríamos es aumentar una columna. A esta columna le vamos a decir que se llama mes. ¿Ya? Y lo que vamos a decir es, yo quiero que toda esta columna de aquí, quiero que se separe en dos partes. Entonces, ¿recuerdan ahorita qué función es la que vamos a ocupar para hacer esto? Datos y texto en columnas. Exactamente. ¿Ya? Entonces, dentro de texto en columnas teníamos dos caminos. El uno que era separar por ancho fijo y el otro que era separar por texto delimitado. ¿Ya? Entonces, en este caso íbamos a hacer por texto delimitado, que era la parte más rápida. Y dentro de otros íbamos a colocar el guión. Una vez hecho eso, lo único que teníamos que decir es finalizar. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Lo que he hecho finalizar solamente se separó y ya tenemos el año y el mes en 2 columnas. Estamos ahí. ¿Listos? De ahí nos dice, tenemos que transformar las cédulas a un formato general. Realmente, cuando nosotros hacemos esta transformación, se podría decir que es el procedimiento estándar que ocupa el Excel, ¿ya? Es decir, si es que yo lo que voy a hacer es simplemente abrir esta ventana y le pongo finalizar, automáticamente lo que va a hacer es el mismo trabajo que hizo la anterior vez que yo abrí esta ventana. ¿Por qué digo el mismo trabajo? Porque si yo le doy siguiente, como ven, aquí está otros y también está el guión, ¿verdad? Y aquí le voy a quitar ese, ¿ya? Pero si es que no hubiera estado nada, automáticamente hubiera quedado de esta manera. Miren, esto fue lo último que hice ayer, entonces igualmente, ¿ya? Entonces, de esta forma se mantendría el criterio. Y cuando daríamos siguiente, íbamos a escoger general, que lo que haría era, como hablábamos, es resetear el concepto que aquí teníamos en texto y lo íbamos a transformar en números. Entonces, sabíamos que cuando lo transformaríamos nosotros a números, automáticamente el Excel me podría leer esto como una nomenclatura científica para simplificar el tamaño de este número. Entonces, aquí yo le ponía finalizar y afortunadamente por formatos se me ha mantenido. A ver, veamos nada más. ¿Ya? Entonces, algo que nosotros podemos confirmar de que estemos utilizando un número y que ahorita ya esté utilizado esto como número, es porque si vemos, es que algunas de las cédulas que ya están aquí marcadas han perdido este cero inicial, ¿verdad? Nosotros sabemos que un número no va a poder tener un cero inicial porque un entero con un cero a la izquierda no existe. O más que no existir, no tiene un valor. Entonces, como vemos al momento en que hemos mandado todo a formato general, hemos perdido esos primeros ceros que tenían las cédulas. Entonces, en algunos casos, de hecho, casi en ninguno de los casos, eso nos va a resultar muy útil cuando nosotros estemos unificando la información. Y puede suceder, de hecho, que yo lo que tenga aquí es esta cantidad de información, ¿ya? Esta cantidad de criterios a los cuales yo necesite luego añadir un cero al inicio. Entonces, ¿cómo vamos a añadir un cero al inicio? Sobre todo, si es que manejamos ya columnas mixtas, será primero haciendo que el Excel me reconozca absolutamente a todas las partidas, ¿ya? A todas mis partidas me las reconozca bajo un mismo formato, es decir, o bien texto o bien general, y después de eso yo lo que haría es añadir a las cédulas que me hagan falta este criterio adicional, que también vamos a hacer un ejemplo para aprovechar este caso, ¿ya? Pero ahorita hemos confirmado de que al momento de que mandamos un formato general se perdieron todos estos caracteres que tenían un cero al inicio, ¿ya? Bueno, entonces hemos hecho este primer paso. ¿Ya? Tenemos este formato en formato general. Vamos al siguiente. ¿Ya? De ahí tenemos corregir fechas para que lea el Excel. ¿Quién más me puede ayudar para poder hacer este procedimiento? Primero había que transformarla en general para ver si en verdad era una fecha, ¿verdad? Correcto. Entonces, primero vamos a confirmar qué es lo que me está leyendo el Excel. Entonces, tenemos ya estas fechas, pero no estamos seguros. Entonces, vamos a irnos acá. Le vamos a decir, si es que esto estaba como fecha, le vamos a colocar aquí como general. Pero resulta ser que ninguna de estas fechas me está reconociendo como número. Todas me están manteniendo. Entonces, eso significa que todas estas fechas necesitan ser traducidas. ¿Listos? ¿Qué más hacemos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? No tengan miedo. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué más hacemos para poder traducir estas fechas Ah, que hemos dado de ahí, cuenta que no las ajá, de lee? ahí que había que ponerle en texto, o sea, y por el mismo que fuimos datos y texto columnas, había que transformarle porque estaba en anglosajón, o sea, en el idioma
de los gringuitos y había que ponerles siguiente, de ahí se iba, no, antes de ese, antes, de ahí se iba a el de abajo, que no sé cómo se llama la opción porque está aquí en inglés. Es ese de Aquí abajo. tenemos, claro, ahí tenemos por ancho fijo, pero de hecho, ahorita sí podemos ocupar, bueno, podemos Sí, ocupar de hecho cualquiera de las dos opciones, porque al momento en que le damos siguiente, simplemente no le daremos o no separaremos aquí, porque sí, vamos a mantenernos en la misma columna. Entonces, realmente sí. no vamos a separar los criterios. Lo que me interesa Pues es llegar a esta ventana, a ajá, esta. esa ventana en date escogemos al revés, o sea, ponemos la fecha que estaba mes, día, año. Exacto. Y ahí, Listo. ajá, finalizamos y ahí sí ya se convertía en la fecha de nosotros. Perfecto, Y si le perfecto. ponemos general, ahí ya se convierte en los días contados desde 1901, creo que era. Sí. Exactamente. Entonces ahí justo logramos ver todas las fechas ahora sí, ya se han traducido y ahora nos damos cuenta de que todo está en números. Entonces, perfecto. Lo hemos logrado, tenemos ya nuestras fechas. ¿Listos? De ahí tenemos el siguiente. Dice que tenemos que convertir esta información en tabla. ¿Ya? En esta parte, bueno, lo único que nosotros teníamos que hacer era seleccionar, poner, insertar y tabla. Y en este caso creo que ya les he dado esa parte avanzada. Ya estuvo incluida dentro de la tarea. Bueno, de ahí tenemos realizar un filtro y un orden descendente según las cédulas. ¿Ya? Entonces, según eso, lo que nosotros teníamos es que seleccionar, obviamente, nuestra base de datos. En este caso, si es que creamos nuestra tabla, que de hecho aquí podemos darnos cuenta que si es que lo que queremos es, es modificar nuestra tabla, por ejemplo, aquí dentro de diseño, nosotros podríamos decirle, puede ser, ¿no? Que nosotros hayamos tenido el caso, que hayamos creado una tabla, pero la hayamos creado mal. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, yo debía enviarle sin tabla. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cómo yo podría hacer para quitar una referencia o cómo haría para yo convertir una tabla en un rango? ¿Ya? Entonces yo para hacer eso necesito seleccionar obviamente mi tabla. Vendría aquí a diseño y dentro de diseño nosotros en la parte izquierda vamos a tener justo este logo que nos dice convertir en rango. Ya les voy a cambiar al otro Excel que está en español para también mostrarles ese que ahorita les estoy mostrando en el otro computador. Justamente por eso les decía que me toca también hablarles en el otro. Pero bueno, aquí nos dice este convertir en rango que lo único que va a decir es, ¿estamos de acuerdo en convertir en rango? ¿Sí o no? Le pondríamos que sí. Y automáticamente lo que hemos hecho es relegar a la información para que ya solo mantenga un formato, pero que no representa una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es volver a ingresar, volver a generar una tabla. Permítanme un segundo que no se me abre el chat aquí. Ya, este documento es el que tenemos en el archivo, bueno, en este caso es nuestra tarea. Con todo, ya le tenemos en el grupo de WhatsApp, o si no, ya le pido a Mai para que les pueda reenviar, si es que a alguien le hace falta. ¿Ya? Pero bueno, como les mencionaba ahorita, este documento ya le podemos convertir en tabla. Antes no le podíamos convertir en tabla porque ya era una tabla. Entonces, cuando vuelvo a convertir en tabla, ponemos OK, ya nos ponemos nuevamente con los filtros, ¿ya? En el caso de que yo lo que haya querido es colocar el filtro manualmente, sabíamos que podíamos venir acá a datos y le podíamos colocar un filtro a la celda o a la columna que nosotros vayamos a querer. Ya, pero en este caso para mí es mucho mejor que ya trabajemos directamente con tablas y que más bien nos familiaricemos con este uso. Lo que nos decía en la indicación del deber es, tenemos que hacer un filtro para hacer un orden descendente según cédulas. Entonces teníamos acá cédulas y lo que íbamos a decir es quiero que hagamos un orden descendente, es decir, de mayor a menor. ¿Ya?
Perfecto. Hemos hecho el orden descendente de las cédulas y lo hemos de confirmar porque este indicador lo que nos dice es qué tipo de comportamiento se ha usado dentro de este filtro. Y ahí estará marcado nuestro filtro de mayor a menor. ¿Listos? Tenemos ya nuestro orden descendente según cédulas. Y finalmente me dice, vamos a realizar un filtro avanzado por cualquier criterio disponible. Ya habíamos hecho igual ejercicios de la anterior clase, donde lo que decíamos es, vamos a necesitar seleccionar los encabezados, vamos a pegar los encabezados en algún sitio, y dentro de esto íbamos a decir, yo quiero que se filtre, aprovechemos, todas las personas que tienen un sueldo de 804. ¿Ya? No me interesa en este caso que sean repetidos, no me interesa, de hecho, aprovechando este caso, podríamos usar esa opción de que no sean repetidos. ¿Ya? Y le vamos a decir, yo lo que vamos a hacer aquí es irnos a datos, decirle que vamos a hacer un filtro avanzado. ¿Ya? Y le vamos a decir que vamos a usar una lista de información que vamos a hacer que sea toda esta tabla. Ya le vamos a decir que el criterio de búsqueda, ya el criterio de búsqueda está aquí. Ya. Y le vamos a decir que quiero que solamente me identifique registros únicos. ¿Vamos ok? Perfecto. Entonces, claro, ya de acuerdo a esto, yo lo que he hecho es filtrar todos los sueldos que me hayan de considerar este registro de 804. Y claro, de acuerdo a esto, vamos a tener varias connotaciones porque realmente tenemos distintas fechas a las que va a corresponder cada uno de esos criterios. Por eso es que no me ha filtrado exactamente como un registro único, ya que cada uno de estos contiene una fecha distinta. Pero bueno, vamos a tener aquí el filtro de todos los 804 que no tengan caracteres repetidos. Llámese, en este caso, que se hubiera repetido tal vez de alguna fecha. ¿Ya? Pero bueno, ya tenemos nuestro filtro y con eso estaríamos completos con nuestra tarea. No sé si hasta aquí alguien tuvo algún problema, algún inconveniente. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos avanzando con la clase. En esta clase vamos a terminar una herramienta que también les va a ser muy útil de aquí en adelante y que de hecho, eh, nos va a ayudar cuando tengamos la necesidad de hacer un llenado masivo de información. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a trabajar directamente con nuestro archivo, el que habíamos ocupado en todas las clases, en la clase anterior, sobre todo, ¿ya? Y entonces, bueno, abramos de una vez este documento. Lo voy a pasar a al otro computador para que trabajemos todo en el Excel en español. ¿Listos? Listo. Entonces, bueno, ya aquí tenemos el archivo que nosotros habíamos estado trabajando en la clase anterior. Y como les mencionaba, aquí hay algo importante que es una herramienta antigua, por así decir, pero que nos va a servir infinitamente de aquí en adelante. ¿Ya? Déjenme solamente... ¿Ya? Entonces, ahora sí, bueno, listo. Lo que les mencionaba, aquí tenemos el archivo y vamos a ocupar una herramienta que se podría decir que es oculta o que se ha ocultado durante el tiempo o las actualizaciones que tiene el Excel, que es la opción de formularios. No sé si alguna vez alguien ha ocupado esta opción de formularios
anteriormente? Nadie. Mejor. Bueno, esta opción de formularios, normalmente como ustedes saben, cuando nosotros necesitamos o cuando nosotros hacemos un llenado de un formulario, simplemente lo que tiene como objeto es que pueda simplificar un proceso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos o entramos a alguno de nuestros softwares de gestión, algún programa de contabilidad, nos damos cuenta que si es que vamos a hacer un llenado de una factura, me aparece una ventana y me da una serie de opciones para que yo llene. Esa se podría decir que ese es un formulario. Un formulario, claro, que ha sido diseñado para que pueda ser, pueda ser presentado y pueda ser utilizado para el resto de personas o para todos los usuarios, tal vez un poco más amigable, pero como objeto final siempre va a ser que ese formulario alimente una base de datos, ¿ya? Entonces ya conocemos cómo funciona una base de datos, ya conocemos cuál sería esta estructura primaria, ¿ya? Entonces sabemos que esa base de datos lo que me va a decir es, de acuerdo a esos encabezados y a esos criterios relacionados, yo necesito que se vaya llenando. Entonces, claro, es volver esto un poco más amigable. Lo que resultaría es decirle, tal vez fila por fila, que se llene la información. Y eso también podría ser de gran ayuda para evitar que pueda de alguna forma corromperse el proceso de llenado, ¿ya? Entonces, para eso nos van a servir los formularios, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Listos? Vamos a irnos aquí a base de nómina. Ya aquí tenemos, de hecho, algunas tablas que ya se han construido como ejemplo, ¿verdad? Veamos si es que más bien podemos simplificar alguna de estas. Sí, simplifiquemos alguna de estas, ¿ya? Vamos a ocupar esta última tabla que tenemos aquí, ¿ya? Vamos vamos a quitar los filtros primero que nada. Bueno, tenemos aquí ya todos los campos de esta base de datos. Pues ya que veo que está todo aquí muy apretado, más bien voy a llevar esta base de datos a una nueva hoja para que podamos ocuparla. ¿Ya? Igual es importante que cada uno de ustedes me pueda ir siguiendo en su propio archivo para que podamos ir haciendo el ejercicio a la par. ¿Ya? Aquí voy a pegar. Entonces ya tenemos aquí una tabla. ¿Ya? Para esto le voy a quitar esta para ir construyendo con ustedes todos estos criterios. Voy a confirmar que estemos ocupando una tabla. Por ejemplo, aquí ya me quita el formato de tabla, le voy a decir a aceptar. Ya, perfecto. Aquí es importante que trabajemos siempre con tablas. Ya, esto nos va a facilitar en muchos sentidos la vida. Ya. Pues primero que nada, lo que me dice es, de acuerdo a esta serie de datos que nosotros ya disponemos, nosotros podríamos llegar a tener una serie de cálculos. ¿Ya? Es decir, si es que esto correspondería a una factura, nosotros sabemos que podríamos nosotros hacer o tener una fórmula que calcule el 12% de IVA. Si es que más bien lo que nosotros es que vamos a manejar nómina y lo que vamos es a identificar un bono o vamos a identificar comisiones o vamos a identificar algo en particular, es muy probable que nosotros comencemos a añadir fórmulas. Por ejemplo, ¿qué sucede si es que indistintamente yo voy a agregar ciertas fórmulas dentro dentro de esta tabla? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a contar. Vamos a contar el largo de las cédulas, ¿ya?
Y esto de paso vamos a cambiarle de moneda que ha estado a un formato general. Listo. ¿Ya? Entonces, perfecto. Yo aquí tengo 3 columnas que automáticamente ya me han generado mi cálculo. Básicamente tienen fórmulas sencillas, así que no tendremos mayor inconveniente. ¿Ya? Sí, pero ¿qué sucedería si es que una persona tiene que venir a esta base de datos y comenzar a llenar la información? ¿Ya? Y tenemos una nueva persona que está ingresando a la compañía, vamos a comenzar a llenar la información, pero resulta ser que esta persona podría llegar a digitar manualmente estos campos que yo ya tengo calculados, ¿ya? Estos campos que a mí me van a servir porque posiblemente yo esté realizando algún análisis en particular con estos campos, ¿ya? ¿Qué pasaría si alguien viene y digita o me cambia la fórmula o simplemente por digitar directamente yo pierdo una referencia? Pues como les comentaba antes, si es que nosotros tenemos a cada una de estas fórmulas atadas a una referencia absoluta vinculada a la pestaña de datos, ¿ya? Porque en ese lugar vamos a colocar el RUC de la compañía o en ese lugar vamos a colocar la tarifa de IVA, ¿ya? Si es que alguien viene acá y me digita manualmente ese valor, lo que voy a perder es esa fórmula. Y al perder esa fórmula, lo más probable es que eso ocasione un error, eso vaya a ocasionar a que la información no salga adecuada y, bueno, un conjunto de problemas de ahí en adelante, ¿ya? Pero realmente eso se puede evitar, ¿ya? ¿Y cómo se puede evitar? Se puede evitar ocupando esta opción que lamentablemente el mismo Excel nos ha ocultado, ¿ya? Que se llama formulario, ¿ya? Hay 2 formas para llegar a esta opción, a este botón, ¿ya? La una es que nosotros vayamos aquí a archivo, ¿ya? Dentro de aquí de opciones. Y dentro de nuestra línea, en este caso nuestra barra de acceso rápido, nosotros le vamos a decir, quiero aquí arriba que estén todos los comandos, ¿ya? Y dentro de toda esta lista que nos sale, lo que voy a comenzar es a buscar la F de formularios. ¿Ya? Aquí tengo la F de formulario. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué haría para poder utilizar? Le puedo agregar. Y aquí, como vemos, lo que me va a decir es que en la parte superior de mi Excel se va a crear este botón para yo poder ocupar el formulario. ¿Ya? Y le podría poner aceptar. Y ahora ya tengo aquí mi botón de formulario. ¿Ya? Bueno, profe, ¿dónde está? ¿Le puede repetir, por favor? Sí, Claro, porque no vamos, encuentro. vamos de nuevo. ¿Ya? Vamos aquí, archivo, opciones. ¿Ya? Vamos a tener la barra de herramientas de acceso rápido, ¿ya? En la parte superior nos dice comandos disponibles en, vamos a poner, vamos a esta lista desplegable, y dentro de esa lista desplegable vamos a poner todos los comandos. Ya, ok. Ajá. Una vez que ya me salen todos los comandos, ahora sí voy a buscar dentro de la F a formularios. Ahí está. Ok. ¿Ah? Lo único que haría después de eso es aplastar el botón de agregar y aceptar. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, ahorita esa sería la primera forma de llegar. La segunda es porque nosotros tenemos aquí una barra de búsqueda que nos ha colocado el Excel para que también nosotros nos podamos facilitar en algunos casos cuando no encontremos algo. Entonces, aquí dentro de esta barra de búsqueda que dice qué desea hacer, yo también puedo escribir formularios y me va a salir este botón. ¿Ya? Y ahora sí vamos al por qué y para qué me sirve este botón. ¿Ya? Una vez que nosotros ya hemos estructurado una tabla, como sabemos, toda esta tabla
lo que va a llamar es a una serie consecutiva de información que No le tiene, encuentro el formulario en la barrita de izquierda. Ayúdenme, por favor. claro, a ver, dentro de, volvamos acá. Sí. No, Dentro- ahí ya tenemos, pero ya aquí en la barra de, ahí en esa barrita. ¿Ya? Sí, ¿dónde Aquí está donde el dice, formulario? No le veo. aquí donde dice qué desea hacer, lo que vamos a hacer es escribir aquí arriba formularios. Formulario, perdón. Y si no tenemos la opción de qué desea hacer, disculpe, profe. Si es que no tenemos esa opción, bueno, es posible que estemos trabajando con una versión de un Excel anterior. Lo que haríamos es ocupar el primer método para poder encontrar el botón. En este caso sería irnos a opciones y habilitar el botón directamente en la barra de acceso rápido. ¿Estamos ahí? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Realmente no lo encuentro y la persona que está estudiando no quiere preguntar, está con vergüenza. Vamos, bueno, la opción más recomendada, por así decir, la que nos va a ayudar para que sí o sí aparezca este botón, yo creo que sería si es que llegamos a través de opciones. De esta manera, creo que de cualquier manera siempre vamos a encontrar, de hecho aquí mismo nos dice que van a hacer todos los comandos que estén disponibles dentro de nuestro Excel y creo que ya aquí será la forma más sencilla de llegar. Entonces, dentro de este listado de comandos, nosotros vamos a poder encontrar este de formulario. Tal vez una forma más sencilla sería si es que si nosotros le colocamos, seleccionamos primero esta parte de todos los comandos, dejamos que nos aparezca el listado completo y aplastamos en cualquier lugar y aplastamos la letra a donde nos queremos dirigir. O si escribimos rápido, en este caso vamos a poder escribir directamente formulario y nos va a poder llegar al menos en una posición cercana de donde está esta referencia. Esta sería tal vez el método más certero y en este caso habilitado para todos para poder llegar a este botón. ¿Cómo nos ha ido ahí? Yo le puse a mostrar la barra, seleccioné formulario y le puse a mostrar barra, la opción que está abajo y ahí me apareció en la barra de acceso rápido. Ah, entonces puede ser por ahí más bien. Pero sí logramos encontrar entonces ya el formulario. Sí, ya, ajá, Sí, y ahí sí ya me... ya se encontró. Sí, ya, perfecto, perfecto. Margarita, igual. Ya le agregué, pero no me sale. O sea, ya me sale que está en los formularios, pero no me sale en la barra de acceso rápido. En la barra de acceso rápido no sale el botón de formularios. Ujú. Justo estamos en esta opción de la barra de herramientas de acceso rápido o tal vez colocamos aquí en personalizar cinta de opciones. No, en barra de acceso rápido ya le puse formularios, ya le puse agregar, aceptar, pero no me sale en la barra. No sale, en la parte de arriba tenemos habilitada alguna otra función, Déjame ver. porque hay ocasiones en las que esta barra de acceso rápido a veces tiende a ocultarse. Entonces, de hecho, nosotros podríamos, por ejemplo, aquí a veces sale oculta la barra de acceso rápido. Y podemos hacerle un clic en la parte inferior para que nos pueda salir esa barra aparte. ¿En qué menú me tiene que salir el formulario? ¿En el de inicio?
Sí, normalmente, por ejemplo, ahorita yo lo oculté. Entonces, aquí lo tenemos normalmente. Por ejemplo, si ustedes ven, ahorita toda la barra de acceso rápido se ha incluido en la parte inferior. Lo único que he hecho aquí es dentro de opciones, en la barra de acceso rápido, en la parte inferior me sale este check para que Mm, yo pueda habilitar dentro de la barra de herramientas. Caso contrario, en algunos casos lo que me va a salir es en la parte superior. Esta también puede ser una manera para que nosotros, se podría decir, aseguremos que salga esta listo, barra. ahora sí ya me salió. Ya. Ese check me faltaba. Gracias. Listo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, de esta forma, básicamente este botón de formularios, y de hecho, este procedimiento que nosotros hemos hecho para buscar estas opciones adicionales, nos van a servir para infinidad de temas, ¿ya? Por ejemplo, si es que ustedes se dan cuenta, cuando yo aplasto el Alt, automáticamente me va a simplificar los comandos o los atajos en la parte superior. Entonces, por ejemplo, yo, si es que aplasto Alt 1, yo sé que voy a guardar. Yo sé si no quiero ocupar el Control Z, pero aplasto el Alt 2, yo sé que voy a deshacer. Y con Alt 3 yo voy a rehacer. Entonces, esta clase de atajos también me sirven a mí porque yo los puedo crear de acuerdo a mi necesidad. Pues, por ejemplo, ustedes ven ahí en el punto, mi comando número 4, en la parte superior, es una opción que, al menos para mí, ha sido muy utilizada, que es el seleccionar celdas visibles. En algunos de los casos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo quiero copiar y pegar una fórmula, cuando yo tengo filtrada la información, yo copio información y luego yo la pego y resulta ser que esa información o esa fórmula se ha pegado también en esos espacios donde yo no veía porque estaba filtrado. Y me ha dañado la información en vez de favorecerme, ha ayudado. ¿Ya? Entonces, de hecho, para que yo pueda tener o para que yo pueda pegar esas fórmulas exclusivamente en lo que yo estoy viendo, me funciona ese botón. ¿Y cómo yo puedo llegar a sacar ese botón? De la misma manera, yéndome a la barra de acceso rápido y en todos los comandos yo buscaría seleccionar celdas visibles. ¿Ya? Entonces, sí, esta clase de atajos o incluso el tener esta clase de herramientas más a la mano nos va a ayudar de hecho, en lo que nosotros vamos o lo que sea que nosotros vayamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a a estos comandos? Solamente será aplastando una vez el Alt y automáticamente se nos van a desplegar las opciones. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, para aprendernos los shortcuts, si yo quiero pegar valores, yo sé que será Alt O y 2 veces la B chica. Y ahí voy a pegar como valores. Si es que en cambio quiero retroceder, yo aplastaría el escape y volvería a ese despliegue de información de todos los menús. ¿Ya? Esto para que igual vayamos igual practicando con el tema de los shortcuts. ¿Ya? De ahí en adelante lo que les decía, ahora vamos a ocupar el formulario. Entonces me dice que voy a aplastar el 5. Pues miren lo que me acaba de aparecer, esta ventana. ¿Ya? Vamos a leer, vamos a identificar qué es lo que tenemos. ¿Ya? Y si es que nos damos cuenta, en este despliegue de información, tenemos lugares en donde afortunadamente ya se encuentra descrita, en este caso se encuentra colocada qué tipo de información fue escrita, pero se encuentra bloqueado todos los campos que contenían una fórmula, ¿ya? Entonces, el pago total era una suma de los sueldos, horas extra, comisiones, bonos. Entonces, el pago total, si es que alguien quisiera hacer un llenado masivo de esta información, yo sé que estaría bloqueado y garantizaría que nadie me digite ese valor. Entonces, por ejemplo, eso suele pasar mucho cuando yo estoy haciendo una documentación de facturas. Entonces, yo puedo tener cientos de facturas, pero esos cientos de facturas, yo sé que es mucho más fácil que yo tenga una sola fórmula que me dé el valor exacto de lo que yo estoy detallando en esa factura, ¿ya? Y sin necesidad de que alguien tenga que digitar ese valor final. Yo puedo colocar directamente esa suma, incluso ahorrando el trabajo del digitador, disminuyendo el trabajo del digitador. Pero si el digitador marca la información y escribe directamente eso de uno en uno,
voy a tener celdas que tengan y celdas que no tengan un valor o una fórmula descrita. Entonces, claro, eso me va a ocasionar problemas. Pero si yo ocupo este formulario, yo sé que ya estarán bloqueadas todas las celdas que contengan valores. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Primero, porque yo puedo ocupar este procedimiento para buscar. ¿Ya? Entonces, claro, yo puedo venir acá y decir, quiero que me busques de acuerdo a una determinada cantidad de criterios. Entonces, puedo buscar por cédula, puedo buscar por nombre a una persona en particular y puedo hacer que se cambien sus datos. ¿Ya? Y encima más, si es que yo lo que quiero es más bien hacer una búsqueda, porque quiero hacer cambios únicamente sobre un género o sobre un estado civil, yo sé que también puedo buscar y simplemente buscar siguiente, buscar siguiente, buscar siguiente. ¿Ya? Pero principalmente con esto vamos a tener dos grandes aportes. ¿Ya? El primero es que si es que yo tengo algún campo o tengo una persona a la cual quiero sacar de nómina porque se ha ido, porque no va, porque está bien, porque está duplicado, por lo que sea, yo la buscaré y la eliminaré. ¿Ya? Pero yo también puedo ocupar todo este procedimiento, todo este formulario que se me ha creado automáticamente, ¿ya? Yo voy a ocupar para hacer la digitación manual de todos los valores que sean necesarios, ¿ya? Como ven ahorita, todo esto lo que me ocasiona es que pueda yo ir desplegando mi persona por persona de lo que antes ahorita teníamos detallada en una tabla, ahora la tenemos escrita en un formulario. ¿Ya? Si yo quiero, en cambio, una persona nueva, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero una persona nueva? Lo único que voy a tener es que escribir una nueva área, ¿ya? Entonces vamos a ir a apoyo, vamos a irnos aquí a cualquier otro criterio, vamos a colocar un nombre, ¿ya? Y básicamente con eso, al momento en que yo le pongo nuevo, ¿ya? Automáticamente me habrá generado un nuevo campo. Miren, aquí está, el nuevo campo que se ha digitado. Y a cada vez que yo aplaste nuevo, vamos a tener un campo más, un campo más, un campo más. ¿Ya? Entonces, claro, esto primero va a garantizar el hecho de que yo no vaya a perder en ningún momento mis fórmulas y me va a ayudar a tener tal vez una mejor digitación de la información sin necesidad de confundirnos o sin necesidad de ver tantos datos, ¿ya? Como les decía, esto para poder hacer la documentación de facturas puede ser muy bueno y automáticamente ya vamos a tener una base de datos, ¿ya? Y vamos a cuidar nuestros procedimientos, ¿ya? De la misma manera, yo puedo llegar a hacer la búsqueda porque nos desplacemos dentro de esta barra de menú, ¿ya? Yo puedo tener un desplazamiento y puedo decir, mira, esta persona se ha ido, no quiero que esté, está mal, está duplicada, yo quiero que se elimine. Y lo que me va a decir es, bueno, se eliminará permanente el registro, aceptar, se ha ido esa persona y yo ya no tengo que estar, en este caso, yéndome a esa columna, a esa fila y eliminando. Digamos que me facilita por ese lado. Pero ahora, ¿qué pasa? Si es que yo lo que quiero aquí es que me busque una persona del área de apoyo. ¿Ya? Y lo que voy a decir es buscar siguiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Lo único que he hecho es buscar a todas las personas que se encuentren de apoyo. ¿Verdad? Y con eso yo podría modificar cada una, o modificar la persona a la que yo quisiera que se elimine o a la persona que yo quisiera que aquí cambie. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo eliminé por algún error? Yo eliminé la información y ahora ya no la reconozco. Yo puedo colocar restaurar y automáticamente me volverá a generar los campos. Pero si en cambio lo que yo quería era realmente que ese estado civil ya sea cambiado, yo lo que podría aquí más bien hacer es decir, vamos a colocar que esta persona estaba soltera. Y colocamos nuevo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho? Automáticamente esa persona ha cambiado su estado sin necesidad de yo estar buscando. Entonces esto me sirve como filtro, me sirve como un procedimiento de llenado, me sirve para yo eliminar cualquier problema, cualquier error de digitación y más bien la idea es que esto me facilite
cualquier procedimiento de documentación. ¿Listos? Como les decía, este no es un procedimiento realmente tan complejo, pero es de bastante ayuda, ¿ya? Ahora vamos a empezar con la materia de lo que son bases de datos. Hasta aquí ya tenemos toda la introducción de, digamos que, de nuestras herramientas de depuración, ¿ya? Entonces, ahora más bien lo que tenemos es que empezar a ver qué podemos hacer ya que hayamos completado todas estas bases de datos, ya que tenemos una noción de las bases de datos, ¿qué vamos a poder hacer con esa información? ¿Verdad? Pues para lo primero para poder nosotros definir, me gustaría saber la opinión de cada uno. ¿Cuál creen que sería la diferencia entre una tabla, que ya la hemos visto, y en este caso es como decir un paso adelante de lo que sería un rango, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una tabla versus una tabla dinámica? ¿Quién puede decirme? Mauricio, ¿Sí? la diferencia puede ser que la tabla dinámica lo que hace es de manera automática generar criterios de relaciones entre celdas y filas y datos, mejor dicho, con la diferencia de lo que estamos viendo en este momento. Más o menos por ahí tendría yo el concepto de lo que es una tabla dinámica. Sí, sí, de hecho es una muy buena apreciación. Nos ayuda a consolidar la información y analizar solo las variables o columnas que nos interesan, así como podemos analizar todas a la vez, como podemos solo comparar unas con otras. Perfecto, perfecto. De hecho, justo por ahí tenemos una de las cosas que tenemos que fijarnos al momento en que vamos a manejar tablas dinámicas, ¿ya? Porque es muy cierto, la información que nosotros manejamos, cuando nosotros nos fijamos en esta tabla de información que hemos usado, es interesante porque cuando nosotros, que somos los que creamos la información, y a mí me ha pasado muchas veces, yo creo información, yo comienzo a cargar datos, creo una tabla que definitivamente está estructurada de una manera que yo la entiendo, que tiene las fórmulas, que tiene los datos que yo los entiendo. Pero mientras va creciendo, mientras la información realmente se vuelve mucho más grande, cuando ya no hablamos de un mes, de un año, sino de años, de nóminas que han entrado, han salido y que ahora lo que inicialmente pudieron ser 50 personas podrían estar contadas en cientos o en miles de personas, ya resulta ser que tal vez para el que creó la información, una tabla le proporcione cierto entendimiento, ¿ya? Pero para un común mortal que vuelva a ver a esa tabla, va a decir, no, pues aquí hay demasiada información. Y ahora, ¿cómo puedo entenderla? ¿Ya? ¿Cómo puedo yo realmente resumir todo lo que se encuentra aquí para darle uso? ¿Ya? Y justamente eso es lo que hacen las tablas dinámicas, ¿ya? Porque cuando nosotros manejamos una nube de información tan amplia como la que podemos nosotros acaparar dentro de una base de datos, resulta ser que se vuelve muy complicado que nosotros, al menos visualmente, logremos tener un análisis eficiente, ¿ya? Porque, como ustedes logran ver, yo aquí tengo información en donde repite varias veces el área, en donde yo puedo repetir muchísimas veces los nombres, en donde yo puedo repetir enésimas veces los sueldos, las comisiones, las fechas, todo lo que se haya percibido, ¿ya? Pero eso realmente no me está resumiendo. Si es que yo quisiera hacer un análisis por áreas, si yo quisiera hacer un análisis por géneros, si yo quisiera hacer un análisis por estado civil, por rangos de sueldos, si yo lo que quisiera es conocer la distribución, o sea, yo puedo tener muchísimas necesidades sobre las cuales puedo necesitar un análisis de información. Y muchas veces se pierde se puede decir, se pierde la posibilidad de aprovechar
tanta información disponible en una compañía porque no se encuentra resumida. Y claro, es un trabajo arduo porque la persona que es capaz de resumirla es la persona que es capaz de entender una base de datos. Entonces, claro, decir que yo voy a crear la base de datos y luego le voy a pasar a otra persona para que haga el análisis, realmente la otra persona que haga el análisis le va a tocar preguntarle a el que hizo la base de datos cómo funciona, dónde está, qué datos, volverse a empapar, casi que rehacer para luego poder hacer esos resúmenes. Entonces, casi que va atado de la mano, ¿ya? Porque la persona que crea esta base de datos va a ser la que tenga el mayor entendimiento para poderla resumir. Entonces, es mucho más fácil que alguien venga con una inquietud y diga, a mí me gustaría saber cómo está la distribución salarial de la gente casada o de la gente soltera, por géneros, ¿ya? Es mucho más fácil que esa persona venga de afuera, la pregunte a quien maneja la base de datos y el que hace la base de datos presente un resumen apropiado. Y justamente por ahí va. Un resumen apropiado permite una toma de decisiones mucho más eficientes. Y un resumen de datos apropiado básicamente es el alma para construir un dashboard, ¿ya? Vamos poco a poco ahí irnos empapando de estos datos, ¿ya? Pues vamos primero, tenemos ya una base de datos, hemos estructurado toda esta base de datos y lo que yo quiero es comenzar a analizarla, ¿ya? Entonces, primero que nada, para yo poder analizar esta base de datos, me va a tocar sí o sí, aparte de haberla ya estudiado, me va a tocar crear una primera tabla dinámica, ¿ya? Entonces, ¿cómo creamos las tablas dinámicas? Vamos a ir acá a insertar. Vamos a decir, vamos aquí a tabla dinámica. También podemos dejar que nuestro Excel nos recomiende tablas dinámicas, pero esto sería como ocupar una plantilla y no como saber hacerla, ¿ya? Entonces vamos a irnos directo a tablas dinámicas, ¿ya? Una vez que estamos en tablas dinámicas, nos va a presentar este entorno de trabajo, esta ventana, ¿ya? En donde nos van a dar varias opciones. La primera me va a decir cómo, o en este caso, seleccionar una tabla o algún rango disponible, ¿ya? Como les mencionaba, siempre va a ser mucho mejor que nosotros ocupemos tablas, ya que eso nos va a facilitar el hecho de la actualización de los datos. Porque si aquí tuviéramos que ocupar rangos, significa que cada dato que yo agregue, luego tendré que ir a las tablas dinámicas y decirle el rango se ha movido y ahora es este otro. Entonces imaginen, ahorita que vamos a hacer una primera tabla dinámica, ya sabemos que eso implicaría hacer un cambio. Pero si tenemos muchas, tantas o decenas de tablas dinámicas, ya se va a volver un problema mucho más grave y con cada persona y cada vez que agreguemos un valor. Entonces, con las tablas, esta referencia se actualiza y me ahorro toda esa actualización. ¿Ya? Perfecto, entonces vamos a ocupar la tabla 2. ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la segunda opción? ¿Ya? Y que de hecho puede ser una de las facilidades que en ciertos casos nos puede dar el Excel, es porque podríamos ocupar una fuente de datos externa, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros, bueno, en este caso, sobre todo bajo las limitaciones que nos permiten, ¿no? Porque nosotros puede ser que necesitemos o que siempre generemos una cantidad de datos que se descargan automáticamente de un software. Entonces, nosotros podemos utilizar automáticamente la carga de información de un formato externo y hacer un análisis de acuerdo a esa información. Es mucho más recomendable que tengamos la información al menos depurada antes de hacer eso. Entonces, por eso, en algunos casos puede ser útil, como en los que vamos a ver más adelante, utilizando Power Pivot y Power Query. De ahí en adelante, no es muy recomendable vincular con información externa, a menos en donde podamos asegurar la fiabilidad y la estructura de esa información, ¿ya? Entonces, perfecto. Ahorita ya hemos seleccionado qué rango de información o de dónde vamos a tomar información. Y la siguiente opción que me dice es cuál o dónde yo quiero que se pegue esta información. Yo quiero que eso se haga en una hoja nueva o quiero que se haga en una hoja de cálculo existente. Ya, bueno, si es una hoja de cálculo existente, simplemente voy a seleccionar en dónde quiero que se pegue. Pero ahorita, por espacio, yo prefiero que esto se haga en una hoja nueva. ¿Ya? Y aparte de eso, aquí abajo tenemos una opción que va a ser como que el abreboca de lo que se viene. ¿Ya?
que me dice, elija si quiere analizar varias tablas, ¿ya? En algunos Excel, sobre todo 2003, o al menos versiones anteriores al 2016, es probable que no tengamos esta opción. Ahí sí, les recomendaría o una actualización del Excel, o en su defecto que también ya vayamos preparándonos para ir descargando los complementos de Power Pivot y de Power Query respectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso de elegir? Claro, si yo quiero ocupar varias tablas simultáneamente, ¿ya? El mismo Excel, al momento en que nosotros trabajamos con un modelo de datos, lo que me facilita es ocupar información que se encuentra desplegada en varias ubicaciones que no precisamente pueden ser locales. Entonces, lo que les mencionaba de esta fuente de información externa, ¿ya? También puede trabajarse, o más bien se trabaja a través de modelos de datos, en donde el Power Query lo que hace es vincularse a otros archivos, a otros documentos, ¿ya? Los depura, los deja listo para poderlos leer y los agrega a un modelo de datos, ¿ya? Se podría decir, una forma en la que se automatiza la depuración y se automatiza la creación de tablas. Entonces, una vez que está depurada la información, una vez que ya está hecho el vínculo, el Excel me crea un modelo de datos y yo podría utilizar este archivo exclusivamente para yo hacer un análisis, ¿ya? Es decir, yo podría ocupar este archivo exclusivamente para que solamente se alimente de información de otros archivos y yo voy a hacer aquí un análisis particular, ¿ya? Un ejemplo muy claro de eso es cuando nosotros hacemos una declaración de impuestos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la persona que se encarga de hacer una declaración de impuestos? Normalmente tendrá que decir a la persona que está en ventas que le pase su información, su archivo que describe las ventas, a la persona que se encargue de compras de igual manera, ¿ya? Y finalmente cotejar la información que incluso puede estar mucho más ramificada que esto que acabo de decir, ¿ya? Pueden ser no solo 2 archivos, sino que pueden ser una serie de tantos cientos de archivos, ¿ya? Pero la persona, el analista tributario, la persona que vaya a hacer la declaración, lo que puede decir es, en vez de que ustedes me pasen ese archivo, trabajen ese archivo en una nube, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hacemos normalmente en la empresa? Nosotros tenemos la nube de Google Chrome, por ejemplo, la nube de Google, el Google Drive. Entonces, ustedes pueden crear una carpeta del escritorio que automáticamente se actualiza con esta nube, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo puedo decirles a cada una de las áreas, ¿ya? De acuerdo a los permisos, obviamente, que necesiten, que carguen esos documentos en su carpeta respectiva, de tal forma en que el de ventas y el de compras no se enteren, se podría decir, lo que hace cada uno, que el de inventarios y el de ventas no se enteren entre sí, tal vez de los precios y de los costos y tantas cosas que por seguridad hacemos, ¿ya? Pero finalmente tiene que recaer todo en las manos de la persona que va a hacer la contabilidad o la declaración de impuestos y demás. Entonces, puntualmente para hacer eso, yo lo que puedo hacer es vincular todos estos documentos y guardarlos en un modelo de datos para que yo luego haga la declaración de impuestos, vinculando automáticamente todas las actualizaciones que hagan todas las áreas. Entonces, como ven, es un concepto muy interesante y ahorita les he dado un pequeño abreboca, pero por ahí también va a ser lo que vamos a explorar más adelante. Y obviamente, si ya tengo toda esta cantidad de bases de datos, yo también podría trabajar con varias de esas bases de datos y vincularlas entre sí, ¿ya? Ese es el trabajo que hace el Power Pivot. Vincularía toda esta información y me permitiría a mí hacer una tabla dinámica en donde una información de muchísimas tablas y de muchísimas fuentes. Entonces, como ven, es algo bastante interesante que vamos a ver más adelante y que aquí ya nos dice que nosotros podríamos ocupar el modelo de datos que hayamos de crear en este documento para
crear estas bases, estas tablas dinámicas, ¿ya? Pues por lo pronto, vamos a la parte sencilla, a la creación de la tabla dinámica, ¿ya? Como les mencionaba, las opciones sencillas será decir de dónde vamos a sacar la información y dónde vamos a trabajar la información, ¿ya? Vamos a darle a aceptar, ¿ya? Automáticamente se ha creado una nueva hoja y ahora lo que me dice es qué tipo de información es la que vamos a ocupar, ¿ya? Antes de nada, tenemos que darnos cuenta que una vez que nosotros creamos y hemos seleccionado una tabla dinámica, vamos a tener una guía que será este pequeño recuadro que nos sale. Se podría decir que en el lado izquierdo de nuestra hoja de datos, ¿ya? Aquí básicamente lo que nos dice es cómo estructuraremos una tabla dinámica y casi que dónde irían las columnas y las filas, y los encabezados y los filtros, ¿ya? Pero aparte de eso, vemos uno de los cambios más importantes. Bueno, dos de los cambios más importantes. El primero es que dentro de nuestra barra de herramientas vamos a tener dos opciones adicionales. Y estas dos opciones adicionales ahora llevan este encabezado que dice herramientas de tabla dinámica. La primera es analizar y la otra es diseño. Como vemos en analizar, nosotros tenemos una cantidad de información para hacer filtros, para agrupar la información, para que nosotros podamos crear después de esto un gráfico dinámico, para que podamos crear acciones y cálculos, que es algo que veremos más adelante en lo que es un Excel avanzado, ¿ya? Porque ahí sí vamos a necesitar comenzar a hacer una programación un poco más allá, ¿ya? Podemos hacer aquí también la actualización de las tablas dinámicas, porque acuérdense que una tabla dinámica se puede llegar a actualizar automáticamente con la información de una tabla o de una base de datos que tenemos en otra pestaña o en otro archivo. Entonces, para que nosotros podamos actualizar esa tabla dinámica, porque se ha cambiado o ha crecido esa base de datos, necesitaremos actualizar. Entonces, también tenemos cómo actualizar en esta opción. Podemos cambiar el origen de datos. Esto es una de las opciones más ocupadas cuando nosotros trabajamos con rangos, ¿ya? Justo lo que yo les mencionaba. ¿Qué pasaría si es que en vez de ocupar una tabla, yo ocuparía un rango? Cada vez que yo tenga un aumento de una persona, a mí me tocaría venir acá, cambiar el origen de los datos y modificar el rango de datos en donde se encuentra la información. Pues imaginen cuántas veces yo tendría que hacer eso si no existieran las tablas, ¿ya? De ahí tenemos acciones y cálculos. Ya en cálculos posiblemente les haremos un pequeño ejemplo para que también podamos tener un abriboca de eso, ¿ya? Están los gráficos dinámicos, tablas dinámicas recomendadas y finalmente tenemos esta opción de mostrar, que básicamente es que se me muestre o no se me muestre esta opción, esta ventana, ¿ya? Como ven aquí, yo lo que voy a poder decir es que se puede, bueno, en este caso, si quiero los botones o no quiero los botones de los encabezados, pero sobre todo esta lista de campos, ¿ya? Entonces, puntualmente esta lista de campos es la que más me va a ayudar para hacer el desarrollo. En diseño, vamos a tener los formatos a ocupar y esto es lo que más vamos a ver, ¿ya? Y para esto sí ya vamos a trabajar. ¿Listos? Ahora sí, tenemos esta lista de campos y lo que me dice es una tabla dinámica puede estar compuesta por 4 partes, ¿ya? Vamos a tener los filtros, las columnas, las filas y los valores, ¿ya? Los filtros vamos a dejar al final porque lo único que me va a ayudar es para que yo pueda preseleccionar la información que obviamente que quiero que se muestre. Entonces puede ser que yo lo que tenga es el trabajo de información de varios años, pero yo puedo ocupar un filtro y puedo decir solamente quiero que se presente la información de tal año o la información de tal persona o de tal género o de tal estado civil, ¿ya? Y como vimos, también vamos a tener ciertas ayudas con el tema de filtros. Entonces ya vamos a ver más, ¿ya? Columnas, filas y valores, ¿ya? Lo esencial y el procedimiento más recomendado es siempre empezar por los valores, ¿ya? ¿Por qué hablo de esto? Porque los valores pueden ser por conteo o, en este caso, por sumatorias o por promedios, por máximos, mínimos, ¿ya? Pero todo eso
va a estar referido de acuerdo a alguna de las columnas que nosotros manejamos. Por ejemplo, yo podría decir, quiero que se haga un conteo o horas extra o promedio alto, máximos, mínimos o la sumatoria de sueldos, comisiones, horas extra. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que puedo llegar a necesitar es el pago total. ¿Ya? El pago total yo voy a colocar en valores. ¿Ya? Automáticamente, ¿qué pasa? Lo que me dice es, vamos a hacer una suma del pago total y me ha dado un formato, me ha dado todo. Lo único que tengo son los valores. ¿Ya? Segundo que eso, será escoger los parámetros en los que yo voy a generar esta presentación. Yo voy a poder tener aquí, sí, infinidad de opciones, infinidad de temas en los cuales yo me puedo inspirar. Entonces, yo uno de los casos podría decir, yo quiero que a cada una de las áreas, de acuerdo a su género, ¿ya? Por ejemplo, aquí es un error mío por no haber llenado uno de los géneros, ¿ya? Pero bueno, tenemos que en una distribución en donde por áreas y por género se está ganando en total, ¿ya? Porque acuérdense que es la sumatoria de todas las personas, se está ganando en total esta cantidad de dinero, ¿ya? Y finalmente el filtro, lo que aquí me podría llegar a ayudar es porque yo podría filtrar tal vez por persona o yo podría hacer un filtro mayor. A ver, veamos qué se me ocurre. Podemos poner el estado civil, ¿ya? Dentro de este estado civil, yo lo que podría decir es, bueno, puedes escoger alguna de estas opciones o podrías seleccionar varias, ¿ya? Y finalmente aquí lo que me va a dar es algún criterio de búsqueda que me facilite. ¿Listos? Ahorita están todos seleccionados, ¿ya? Con esto yo ya tengo creada mi tabla dinámica. Realmente, como hemos visto, no hay mayor ciencia dentro de esta creación de una tabla dinámica. Donde vamos a tener mayor cantidad de información es cuando nosotros vayamos a personalizarla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para nosotros personalizar una tabla dinámica, primero que nada, uno de los más básicos será identificar formatos. Ya esto de aquí de formatos ya lo sabemos, simplemente vamos a irnos a inicios y le cambiaremos el formato que vayamos a ocupar o en su defecto vamos a seleccionar información, vamos a hacerle clic derecho y vamos a poder identificar la configuración de los campos del formato de celdas, perdón. ¿Ya? Entonces, en formato de celdas lo que vamos a hacer es abrir una ventana en donde yo podré seleccionar la información, en donde todos los campos siempre de la tabla dinámica guarden esta clasificación o este tipo de datos. Ya, bueno, ahorita pongamos un número normal. ¿Ya? Perfecto. Ya tenemos eso. Hasta ahí no teníamos, de hecho no hay mayor ciencia, ¿ya? Donde vamos a ver un montón de cosas, ¿ya? Es cuando nosotros le demos clic derecho y vamos a configuración por campo de valor y opciones de tabla dinámica. Estas dos vamos a ver, ¿ya? Vamos aquí al primero, ¿ya? Configuración de campo de valor, ¿ya? Ya, recuerden que cuando nosotros le decimos a la tabla dinámica, yo quiero que ocupes estos valores, ¿ya? No necesariamente yo me voy a ver atado a que siempre sea una suma, ¿ya? Porque realmente puede ser, puede ser que no sea de ayuda. Puede ser que yo tenga mi invento dentro del área de producción, que de hecho es el caso, ¿ya? Dentro del área de producción puede ser que yo tenga cientos de personas. Entonces, si yo hago una lectura de esta información, yo lo que voy a decir es, bueno, la gente que más gana o donde están concentrados más los sueldos es en el área de producción. Pero ¿realmente eso me sirve? No. Porque yo no, o sea, si yo lo que intento hacer es un análisis de las áreas y saber realmente cuánto gana o cuál es el área que gana más, ¿ya? Yo no voy realmente a fijarme en lo que va a sumar el pago de nómina, porque básicamente aquí lo que estamos haciendo es la suma del pago de nómina, ¿ya? Pero a mí me serviría más tal vez hacer un promedio, ¿ya? O un máximo o un mínimo, ¿ya? El producto en algunos casos me va a resultar siempre y cuando tenga variables que valga la pena multiplicar. Pero normalmente las que más vamos a ocupar es suma, recuento máximo y mínimo, ¿ya? Aparte de eso,
vamos a tener varias opciones adicionales en donde vamos a tener cómo contar números, cómo crear una desviación estándar, cómo crear una variables, en este caso mucho más estadísticas, que podríamos ya llegar a profundizar en un manejo de un análisis estadístico propiamente dicho, ¿ya? Pero lo más ocupado normalmente será suma, recuento, promedio, máximos y mínimos, ¿ya? Es normalmente lo que más se ocupa. Pues como les mencionaba aquí, me va a servir mucho más que la información esté en promedio, ¿ya? De ahí en adelante, de ahí, la siguiente me dice, ¿de qué forma quieres que se presente la información? ¿Ya? Por ejemplo, yo hasta el momento lo que he dicho es que la información que se me esté presentando a mí no tenga ningún cálculo adicional, ¿ya? Sin embargo, yo podría decir que la información que yo quiero que sea presentada, ¿ya? Tenga algún cálculo en particular, ¿ya? Que pueda tener una clasificación, que pueda tener un índice, que pueda, algo que sí es muy utilizado, es cuando yo lo que quiero es que la información presentada me resuma de acuerdo al porcentaje o al peso que tenga cada quien dentro del total, ¿ya? Que es justamente lo que ahorita vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco aquí en porcentaje del total general? ¿Ya? Entonces, aquí vemos que el total general se podría decir que es la suma de todo. ¿Ya? No es el porcentaje del total de las columnas, porque el porcentaje del total de las columnas llegaría a ser dentro del total general la columna de femenino y la columna de masculino. ¿Ya? No iríamos por ahí, sino lo que quiero es que del total general de estos 106.438, yo quisiera el porcentaje, sí, el porcentaje que representa frente a cada una de las áreas, de tal forma que todos me sumen el 100%, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a decir es que quiero el porcentaje del total general, ¿ya? El elemento base que ahorita vamos a utilizar van a ser únicamente los valores, porque en este caso es el único que hemos identificado como cálculo o como forma o como dato de valor. Entonces, no tengo mayor problema para elegir. Promedio y aceptar, ¿ya? Entonces, como les explicaba, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ya? En cada una de estas columnas, ¿ya? En cada uno de estos espacios, ¿ya? Yo voy a comenzar a tener el peso porcentual. Una vez, obviamente, yo lo que he hecho es identificar el promedio de cada una de el promedio de los pagos que ha recibido. Y de acuerdo a eso, yo lo que le he dado es un peso en función al total general, a la sumatoria general de todos los valores. Entonces, de esta manera, para mí, ahora sí, yo puedo identificar en dónde se encuentra concentrado realmente el mayor o la persona que recibe, de hecho, o las personas que reciben una mayor cantidad de remuneración. Como vemos ahora sí visualmente, para mí me es fácil identificar que dentro de ventas se encuentran las personas que reciben una mayor remuneración. Esto visualmente me ayuda a tomar decisiones. Porque ¿qué pasa si yo tuviera números exorbitantes, números realmente grandes, o simplemente saturo la información que se encuentra aquí? Sería difícil de una lectura. Pero si a todo eso yo lo transformo en un peso porcentual, se me va a hacer mucho más fácil tener una lectura. ¿Ya? Vamos ahora al siguiente punto. ¿Ya? Lo que les decía, ya tenemos las opciones del campo de valor. Ahora tenemos las opciones de la tabla dinámica. ¿Ya? Me avisan si es que estoy yendo muy rápido o si es que existe alguna duda en el camino. No se preocupen, podemos repetir, así que con toda confianza me preguntan. ¿Ya? Una vez que ya hemos identificado la manera en la que la información quiero que sea resumida, que básicamente es cómo queremos que el campo me muestre la información, yo ahora en cambio lo que voy a tener es un conjunto de opciones de la tabla dinámica que me van a ayudar a definir primero formatos, de qué forma quiero que se muestre la información, incluso llegando al tema de impresión. Entonces, primero que nada, en tablas, en el diseño de la tabla, ya nosotros vamos a poder identificar qué tipo de sangría
qué tipo de formatos particular quiero que se utilicen. Como vemos aquí, estamos incluso identificando qué tipos de formatos, si es que existen o no existen error, podrías llegar a ocupar. Si es que quiero autoajustar la tabla, como vemos, todo esto es formatos, ¿ya? Dentro de lo que son totales y filtros, igual, identificar si es que quiero que se muestren totales, si es que no quiero que se muestren los totales, vamos a ver más botones, de hecho, que me van a ayudar a esto mucho más, ¿ya? Igual, dentro del formato de la tabla dinámica, logramos ver que si es que podemos tener filtros en la parte superior y aparte podríamos tener un despliegue de información o un despliegue de botones en donde si es que, por ejemplo, en el área de apoyo tenemos 5, 10, 20 personas y también estamos utilizando ese concepto para hacer la tabla dinámica, yo también podría quitar esa clase de botones o disminuir esa clase de botones. El orden en el que se presenta la información también. En el tema de impresión, podemos incluso hacer que se repitan las etiquetas si es que van a ser necesarias, ¿ya? Qué información se quiere guardar y los textos alternativos con los cuales yo pueda clasificar o darle una descripción a la tabla. Y lo más importante, el nombre de la tabla dinámica, ¿ya? ¿Por qué digo que esto es lo más importante? Porque, como les había comentado, si es que yo de aquí en adelante voy a comenzar a utilizar muchas tablas dinámicas, si es que yo mantengo el nombre de la tabla dinámica como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así hasta la n, resulta ser que más bien la información se me va a perder. Mis referencias se van a perder y yo ya no voy a saber cómo vincularla una tabla con la otra y se me va a perder ese dato. Entonces, siempre que nosotros podamos darle nombre, va a ser mucho más fácil tener una referencia más adelante. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir, esta es la tabla de nómina. Ya, listo. Aceptar. ¿Listos? Con eso hemos visto previamente las opciones que nos van a ayudar a pulir la tabla dinámica. Pero ahora sí viene parte de lo más importante y esto, como les mencionaba, es el uso de estos botones, ¿ya? Porque en algunos de los casos yo voy a necesitar que me genere un subtotal porque yo voy a tener varias personas metidas en el área de apoyo. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir aquí dentro de las filas, como les mencionaba aquí, está cada una de las áreas, ¿ya? Y ahora yo tengo un subtotal, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo no quisiera esos subtotales? ¿Ya? Yo puedo decir aquí, quiero que no me muestres ninguno de los subtotales y de eso me va a facilitar para que la información pueda ser mucho más legible. Y de la misma manera yo le puedo decir, quiero que existan los subtotales en la parte superior o en la parte inferior, para que igual me facilite darle un formato o me facilite una lectura. ¿Qué pasaría si yo coloco toda la información en la parte inferior? Voy a crearme una nueva fila con la que me diga total de cada una de las áreas y eso también podría llegar a ser conflictivo en algún punto, dependiendo del uso de cada quien. Por ejemplo, a mí lo que me gusta más siempre es utilizar en la parte superior, ya que después del título de ese, podría decir, de este grupo, me va a generar un resumen, ¿ya? Un subtotal, ¿ya? Totales generales, igual. Me va a decir qué tipos de totales generales quiero. Quiero los totales de las columnas, de las filas, solo para columnas, o quiero desactivar absolutamente todos. Ya, perfecto. Aquí yo puedo hacer a mi gusto, ¿ya? Filtrar filas en blanco, esto es una de las mayores ayudas porque si es que tenemos datos como en mi caso, en donde yo tenía bastantes filas en blanco, pues esto me va a facilitar para poder disminuir eso y tener una mejor lectura, ¿ya? Diseño del informe. Aquí sí viene a nuestro gusto, ¿ya? Porque, como ven, ahora yo tengo una lectura que se podría decir que me brinda un cierto confort, una cierta ayuda, ¿ya? Pero puede ser que yo necesite un resumen más que una tabla dinámica que me dé una mejor lectura, ¿ya? ¿A qué me refiero con que tenga un resumen? A que yo pueda segmentar la información que a mí me interesa usar y que simplemente utilice esa tabla dinámica para esa función, ¿ya? Entonces, puede ser que yo no necesite que esté de esa manera, sino que se repitan todos los campos. A ver, dice mostrar un formato compacto, un formato de esquema, ¿ya? Perfecto. Yo aquí lo que he hecho es cambiar a un formato de esquema
Y ahora sí se me están repitiendo todos los datos y si es que yo quiero hacer un buscar B o si yo quiero solamente hacer un filtro, voy a tener los datos para identificarlos a mi gusto, ¿ya? Pero caso contrario, si es que lo que quiero es tener dentro de mi diseño, no un formato, no un formato de esquema, sino un formato tabular, es decir, que esté mucho más compacto, ¿ya? Yo puedo decirle, no quiero repetir los elementos y con eso me va a hacer esta ayuda, ¿ya? Como vemos ahorita, he creado una columna exclusivamente para cada una de estas celdas, ¿ya? Porque en este caso, toda la columna A me va a representar las columnas de producción, pero yo también podría quitar eso, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy en formato de esquema, que básicamente me ha convertido todo en una tabla. Está formato compacto, ¿ya? ¿Qué pasó en mi formato compacto? ¿Ya? Lo que yo he hecho es que ya no solo, que mi columna A ya no sea de producción, que simplemente me resuma o me cambie un formato y me haga un poco más compacta la información, ¿ya? Entonces ahí, como vemos, tenemos varias opciones para nosotros ir cambiando. Ya de ahí en adelante vamos a tener, o sea, qué tipos de si vamos a querer los encabezados de filas o de columnas para que se puedan mostrar, las bandas que incluso estábamos viendo, que son los colores con los que se pinta la tabla, ya de acuerdo a cada necesidad podríamos llegar a hacer una estructura ya de informe. Aquí lo que vemos únicamente es cómo cambiar los formatos a nuestro gusto, que igual esto ya queda a necesidad de cada uno, ¿ya? Sin embargo, con eso ya tendríamos cómo hacer un uso apropiado de nuestras tablas dinámicas. Hasta ahí tenemos alguna inquietud, algo adicional que tal vez les gustaría aclarar. Antes de entrar al tema de segmentadores, que no es muy largo y de hecho nos alcanza el tiempo perfecto. Estamos clarísimos. Hola, buenas noches, soy Rocío. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo vamos? Una consultita. Las tablas dinámicas, lógicamente, no me permiten ni ingresar, ni crear filas, ni crear columnas. Correcto. Ya. En un caso de que, por ejemplo, yo tenga, digamos, hablemos de que no se hace un análisis de ventas en donde tengo el costo y tengo las ventas, ¿sí? Ya. Ujú. Entonces yo necesitaría entre el costo y la venta sacar la utilidad, por decirte, Ujú. ¿sí? Dentro de la misma tabla le puedo hacer, ¿verdad? Correcto, correcto. De hecho, tenemos una función, bueno, que ahorita que le vamos a ver. Sí, se puede decir que ahorita le podemos hacer un ejemplo rápido, que justo lo que me sirve es para yo poder crear columnas adicionales o columnas de cálculo, ¿ya? Es un poco, se puede decir que es un poco restringido porque no nos permite tener tanto alcance de fórmulas, pero si tenemos que sumar, multiplicar, restar, operaciones básicas e incluso llegar a tener en algunos casos un cálculo de desviaciones de estándar, también nos va a servir, ¿ya? Exacto, para no tener que Entonces, pasar a otra, ¿no? exactamente. Entonces, básicamente lo que haríamos es decirle al Excel, crea una nueva columna o créame un nuevo campo que lo que me va a servir es para calcular, ¿ya? Que es justamente nuestros segmentos calculados. Hagamos un ejemplo, ¿ya? Veamos. Y eso no se borra cuando yo, por ejemplo, a la base de datos le sigo alimentando. Quiero decir, yo, por ejemplo, te saco las ventas de los primeros 5 días. Ya ¿Ya? hago mi tabla dinámica. Luego aumento el sexto, séptimo, conforme se van vendiendo para seguir viendo cómo van lo que son las ventas de cuando se tienen diferentes puntos de venta y todo eso. Esas fórmulas no se van perdiendo. No, en este caso lo esencial para todo, para que no se pierda, siempre va a ser que ocupemos una tabla. O sea, que la base que estamos cargando, que la base de datos que estamos utilizando haya sido creada en una tabla.
Porque obviamente si tenemos la referencia cargada en un rango, siempre se va a ir perdiendo estas nuevas personas. Pero en cambio lo que ahorita hablábamos de este campo calculado, el campo calculado lo que me va a decir es esta columna A menos esta columna B va a ser este nuevo cálculo. Y se va a mantener esa operación permanentemente. Ok, gracias. ¿Listos? Entonces hagamos un ejemplo justo de esto, ¿ya? Vamos, creemos una nueva tabla dinámica utilizando, digamos que vamos a ocupar estos mismos valores, creemos una tabla para simular que estamos haciendo unas ventas, ¿ya? Vamos a ver, para hacer ventas, digamos, aleatorio desde 1000 hasta 2000. Uy. Vamos a quitar este de aquí que no tiene nada. Y en costos le vamos a decir, quiero un aleatorio. Pero un aleatorio que esté inferior a los $1000. Ya pongamos desde los 500 hasta los 9. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que ahorita he hecho es crear números aleatorios que en este punto van a ser las ventas y aquí vamos a decir los costos. ¿Ya? Y hagamos que todo esto sea una tabla. ¿Listos? ¿Ya? Voy a pegar como valores de estos aleatorios porque si no luego va a estar cambiándose cada rato. ¿Ya? Entonces, he identificado mis ventas, he identificado mis costos y ahora digamos que cada una de estas personas van a representar algún cliente en particular. Borremos este apoyo porque solamente nos va a confundir. Ya, listo. Entonces tenemos ahorita nuestra pequeña base de datos que nos va a describir cada uno de nuestros clientes a los que se les ha vendido y le he asignado un costo o le he definido un costo. Y ahora lo que me interesa aquí es identificar cuál ha sido mi utilidad, ¿ya? Pero yo no quiero crear una nueva columna que diga utilidad. Yo quiero que sin necesidad de aquí agregar una columna, mi tabla dinámica me pueda hacer este cálculo, ¿ya? Entonces vamos a agregar una tabla dinámica. Vamos acá, vamos a insertar tabla dinámica. Ahorita le voy a decir, quiero que sea en una hoja de cálculo existente. Vamos a poner aquí al ladito, aceptar. ¿Ya? Pues, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que de acuerdo a la cédula, con ese determinado nombre, hemos tenido ventas y hemos tenido nuestros costos. ¿Ya? Pues para esto, lo único que voy a decir, voy a tratar de darle un poco de formato, claro, porque, por ejemplo, ahorita no me sirve de que la cédula esté arriba y el nombre esté abajo, porque sabemos que es de lo mismo, así que vamos a cambiar, vamos a ponerle un diseño y que sea un formato de esquema. No me convenció ese formato. Ya, en ese formato tabular está mucho mejor, pero no quiero los subtotales. Listo. Y ahora sí, tengo las cédulas, tengo los nombres y tengo todos los valores. Entonces, para esto, vamos a darle un formato bonito. Listo, ya. Hasta ahorita ya tenemos nuestra tabla de datos y está nuestra suma de costos y nuestra suma de ventas. ¿Listos? Básicamente hasta ahorita, hasta ahí tenemos. Pero, ¿qué pasaría? Justo lo que mencionaba, si es que yo lo que quiero es añadir un campo que me permita tener un campo, valga la redundancia, quiero un campo calculado. Entonces ahora lo que quiero es ejecutar una operación entre estos dos valores, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer esto? Yo vengo aquí a cálculos
¿ya? Campos y elementos en conjunto. Y aquí me va a decir campos calculados, ¿ya? Y vamos a ello. ¿Listos? ¿Qué me dice eso? Primero me va a decir cómo quiero que se llame el campo. Aquí va a poner utilidad. ¿Ya? Y aquí en la fórmula, yo lo que voy a decir es, yo quiero que tomes los campos de ventas y le restes el campo de costos. ¿Ya? Y ahora aceptar. ¿Ya? ¿Qué pasa? Automáticamente vemos acá, se ha creado un nuevo campo, se llama utilidad y automáticamente ya me está restando mis valores. Entonces ya tengo aquí automáticamente la resta. Y cada vez que yo añada una nueva persona, a pesar de no tener la columna de utilidad, a pesar de lo que sea, automáticamente yo voy a poder sacar este valor. Y de la misma manera, ¿qué pasaría si es que yo tuviera un segmentador? ¿Ya? Por provincia, por ubicación, por lo que sea. Eso también me va a ayudar a poder identificar la información y a pulir la información de acuerdo a cada uno de esos grupos. ¿Ya? Entonces vamos a añadir, de hecho, vamos a añadir información a esta tabla de datos para que podamos hacer segmentadores. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a repetir antes de eso dónde podemos ver el cálculo, ¿ya? Pues como les mencionaba, para poder nosotros identificar el cálculo, tenemos que venir acá a analizar, obviamente habiendo seleccionado nuestra tabla dinámica. Vamos aquí a analizar. Aquí vamos a tener cálculos. Dentro de cálculos vamos a tener una opción que se llama campos, elementos y conjuntos. Y aquí tenemos esta opción que se llama campo calculado. ¿Ya? En el campo calculado, básicamente lo que vamos a tener es el despliegue de los campos calculados que hemos hecho anteriormente, o en su defecto, nosotros vamos a poder crear uno nuevo. Entonces, vamos a darle nombre, y aquí en nuestra fórmula seguida de este signo de igual, lo que vamos es a seleccionar qué columnas, qué campos y qué tipo de operación es la que vamos a realizar. Una vez hecho esto, lo único que haremos es aceptar y automáticamente habremos creado nuestro campo. Entonces, un ejemplo lo tenemos ya hecho, es el de utilidad. Entonces, le decimos, lo que dijimos aquí es ventas menos costos y ese será mi nuevo campo. ¿Listos? ¿Ya? Vamos ahí. Entonces, una vez que ya tenemos identificado todo este procedimiento, ¿ya? Una vez que ya hemos identificado cuál es la utilidad, vamos a agregar unas 2 columnas a este archivo, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué columnas van a ser? Vamos a ponerle ciudad y también vamos a poner fecha, ¿ya? Esto vamos a mantenerlo, vamos a crear, vamos a ampliarlo dentro de esta tabla de gana, le coloqué aquí. Vamos a colocar 2 espacios más aquí para que me una a la tabla, porque si le ponía al lado izquierdo ya no me deja tener esos campos nuevos. Vamos a ponerle fecha y vamos a ponerle ciudad. ¿Ya? Como ven, automáticamente ya se me amplió la tabla, así que puedo seguir ocupando la información sin necesidad de estar actualizando los datos. ¿Ya? En fechas, hagamos las fechas. Voy a hacer aquí vamos a ocupar ahorita los conceptos que les he mostrado de los números de días para tener una fecha al azar durante el año 2019. O más bien hagamos desde el año 2019 hasta el 2000, ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos hacer un ejemplo? ¿Cómo podríamos nosotros tener una serie de datos que se encuentren desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 24 de diciembre del 2019? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podríamos tener una fórmula para que me genere fechas aleatorias entre este rango de información? ¿Cómo ustedes creerían que podríamos llegar a hacer eso?
arrastrando. No, más que eso, porque si arrastramos vamos a tener todas las fechas en orden. Yo lo que quisiera es que aleatoriamente cada persona pueda asignarse una fecha. ¿Qué se les ocurre? Con la función aleatoria tal vez. Exacto, ¿sí? De hecho, vamos a partir de esa función aleatoria. Sin embargo, ¿ya? La función aleatoria lo que me va a decir es entre un número a un número B, quiero que me saques una función aleatoria. Entonces, recuerden, ¿cómo podríamos nosotros sacar una fecha utilizando números? Convirtiendo las fechas en números generales y de ahí aleatoriamente aplicando la función aleatoria. Perfecto, exactamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar estas dos fechas a números, ¿ya? Lo segundo va a ser escribir la función de aleatorio. Y en aleatoriamente, lo que vamos a hacer es a colocar el número inferior y el número superior. Entonces, ahí sí vamos a digitar el 36.526 y el 43.823. Ahí estoy yo, que no pongo el punto y coma. Listo. Y ahora sí, tengo aleatorios desde el 2000 hasta el 2019 en un solo movimiento. Listo. Entonces, ahora sí, solamente esta cantidad de fechas voy a pegar como valores para que no se me muevan cada vez que haga algún movimiento cualquiera. En el caso de las ciudades sí va a ser un pequeño problema porque no vamos a poder colocar un aleatorio parecido, pero podremos hacer algo similar. Vamos a poner Quito, Guayaquil, Cuenca y vamos a comenzar. Vamos a repetir esto todas las veces que podamos. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Básicamente he hecho que mi tabla crezca. Si nosotros nos vamos ahora a la tabla dinámica, nos damos cuenta que la tabla dinámica sigue con los mismos campos, no se ha modificado en lo absoluto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo le actualizo? ¿Ya? Vemos que ahora ya tengo estos nuevos dos campos. ¿Ya? Y ahora sí, ya que tengo actualizada mi tabla dinámica, ahora sí me gustaría crear una segmentación de datos. ¿Ya? Estos van a ser dos de los temas que nos van a llevar ya a topar un poco más lo que son los dashboards. ¿Ya? Un dashboard básicamente lo que hace es la presentación eficiente de la información de tal manera en que de manera resumida o de manera gráfica sea bastante fácil atravesar o moverse por la información para una toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, si es que yo sé que voy a tener información que puede llegar a ser necesaria, yo tal vez lo que quiero es saber en qué ciudad es en la que yo tengo una mayor utilidad, ¿verdad? Tal cual como yo veo ahorita, realmente está toda la información mezclada y tal vez no me gustaría tener solamente un filtro para tener la ciudad. Tal vez lo mejor sería una forma más gráfica, más amigable para poder tener estos filtros, ¿ya? Y para eso se crearon los segmentadores de datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el segmentador de datos? Voy a cerrar temporalmente esta ventana. El segmentador de datos lo que me hace es que una vez que yo tengo ya mi tabla dinámica, yo puedo ir aquí a analizar y vamos a tener aquí dos botones, ¿ya? Dependiendo en este caso, si estamos trabajando con un Excel 2016 en adelante, vamos a tener este otro botón que dice escala de tiempo, ¿ya?
pero en todos vamos a encontrar este insertar segmentación de datos. ¿Ya? Vamos a darle clic aquí. ¿Ya? Y me va a salir esta ventana. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Con esta ventana, yo lo que voy a poder decir es, quiero que la segmentación de datos sea por la ciudad. Obviamente, si yo tuviera mayor cantidad de datos, porque tal vez puedo aquí colocar el vendedor, yo podría llegar a colocar aquí el producto, podría llegar a colocar N cantidad de cosas, pero ahorita lo que más me serviría es la ciudad. Entonces voy a poner aceptar. ¿Qué es lo que ha pasado? Me ha creado algo así como que fuera una pestaña, una ventana chiquita, en donde me tiene como botones a los 3 tipos o las 3 ciudades con las que yo he trabajado esta tabla dinámica y esa base de datos. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo le haga clic en alguno de esos, mi tabla dinámica se irá modificando. Yo a este botón lo puedo colocar básicamente en donde yo quiera. ¿Ya? Y con esto yo podría tener la información a mi gusto y a mi agrado de acuerdo a como yo vaya a necesitar. Como ven. ¿Y qué pasa si yo lo que quiero es nuevamente tener un filtro? No quiero los filtros, sino que salga todo. Simplemente quito y voy a tener una selección total. Y bien, perfecto. Tengo toda la información de nuevo y no necesité un filtro y no necesité trabajar dentro de la tabla dinámica, nada, sino que de una forma mucho más amigable he llegado a segmentar la información, ¿ya? ¿Qué más podríamos nosotros hacer dentro de estos segmentadores? ¿Ya? Nosotros podemos agregar un segmentador para nuestra tabla dinámica, pero en cambio de una escala de tiempo. Entonces, obviamente, nuestra escala de tiempo va a ser atada sí o sí a que tengamos una fecha descrita en nuestra base de datos, ¿ya? Porque solamente si tenemos una fecha descrita vamos a poder tener un campo habilitado y con eso, cuando le demos aceptar, lo que me va a dar es una línea de tiempo, ¿ya? Y una línea de tiempo, vamos a llevarle a donde tenemos nuestros segmentadores. Esta línea de tiempo lo que me va a decir es, ¿quieres que la información sea mostrada por años? Como vemos, ahí tenemos todos los años que hemos cargado. Recuerdan que cargamos aleatoriamente desde el 2000. Tenemos ahí algunos años para poder segmentar. Entonces, quiero que la información sea solamente del 2004. ¿Ya? Quiero que la información sea solo 2002, solo 2001. ¿Ya? O no quiero que sea por años, quiero que sea por trimestres. Entonces, ahorita por trimestres he ocupado los 4 trimestres que están en este año. No, perfecto. Yo lo que solamente quiero es el segundo trimestre. No tengo nada de ventas. Como ven, esta opción me permite tener de una manera muchísimo más amigable una segmentación de la información para que yo pueda tomar la información para que dentro de una presentación a gerencia de informes de gerencias o el mismo dashboard que nosotros podemos construir en conjunto con toda la información que ya ocupamos, me sirva para una presentación eficiente, para una comparativa eficiente. ¿Ya? Me gustaría tratar lo que son gráficos dinámicos en la clase siguiente, porque en 10 minutos, si les explico, me los quemo. Así que empecemos por los gráficos dinámicos en la clase siguiente. Pero hasta ahorita me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud para más bien solucionarla de todo lo que hemos visto en esta clase. Para unir 2 tablas, eso sí vamos a ver más adelante, porque para poder unir 2 tablas o para poder hacer el vínculo entre 2 tablas, vamos a necesitar tener primero un modelo de datos. Entonces, para el modelo de datos, ahí sí vamos a necesitar trabajar un Power Query y un Power Pivot preliminarmente. El tema de los segmentadores, vamos a hacer un pequeño, vamos a repetir para que todos lo tengamos un poco más claro. Y sí, bueno, de hecho, vamos a tener una tareita de esto para que igual paso a paso podamos solucionar cualquier inquietud.
Como les dije el día de ayer, el Excel es más práctica que clase, así que sí, de hecho, mientras más practiquemos, siempre será mejor. ¿Listos? Entonces hagamos otro, o más bien repitamos este procedimiento que hemos visto. ¿Ya? Como les mencionaba, nosotros ya tenemos básicamente nuestra tabla a la que inicialmente le habíamos trabajado, donde teníamos únicamente el detalle de cada una de las personas, la suma de ventas, la suma de costos y la utilidad. A esta tabla nosotros le añadimos dos campos, uno de fecha y uno de ciudad. Entonces, puntualmente, ¿por qué le añadí estos dos? Porque, como vemos, dentro de toda la información que tenemos, en este caso cédulas, nombres, ventas, costos, tenemos información que es bastante menuda, se podría decir que no se repite, ¿ya? Y al momento en que no se repite, básicamente lo que nos lleva es a que no vamos a poder tener una adecuada segmentación. Porque a menos, bueno, si es que estamos hablando de un cliente y bueno, este cliente nos compra absolutamente todos los días, todos los meses, bueno, o sea, tal vez de esa forma vamos nosotros a identificar alguna, ¿qué se puede decir? Un plazo o una tendencia, un comportamiento de esos clientes, ¿ya? Pero digamos que lo más clave podría ser tener segmentadores más grandes, es decir, por ciudad, por vendedor, o por algo que tal vez nos permite tener una información tal vez no tan amplia para poder hacer esos segmentadores, que siempre va a ser ese el objetivo buscar. ¿Ya? Y segundo, las fechas que nos van a dar una línea de tiempo sobre la que se ha ejecutado cada una de estas acciones. ¿Ya? Entonces lo que decíamos es, ok, tenemos ya nuestra tabla dinámica. Para insertar nuestros segmentadores, veníamos aquí a analizar y dentro de filtrar, ¿ya? Íbamos a tener los segmentadores de datos y en este caso la escala de tiempo. Entonces nosotros entramos al segmentador de datos y aquí nos van a salir todas las columnas. Como les mencionaba, yo aquí puedo tranquilamente colocar un segmentador de datos por cédula, pero básicamente lo que haré es mostrar una persona a la vez, que realmente no tendría tal vez mayor atractividad si es que lo veríamos de esa forma. A menos que tengamos las mismas personas con distintos resultados en mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí estaríamos hablando tal vez de una clase o de algo en particular, pero bueno, podría ser, ¿ya? Aquí lo que decíamos es, podemos escoger cualquier criterio, puntualmente el que más me sirve es el de ciudad, ¿ya? Cuando yo lo escojo a uno o varios, me van a asomar así como en esta pestaña, como en esta pequeña ventana, de hecho, ¿ya? Yo le puedo dar formato así como que fuera una imagen. Yo le puedo dar todo el formato que yo quiera, le puedo cambiar los colores, le puedo poner nombre, puedo hacer a mi gusto lo que yo quiera. Y básicamente, ¿para qué me va a servir? Para que yo pueda identificar cada uno de los valores que yo requiera, o en su defecto, mantener un análisis global. Todo esto mucho más rápido. ¿Ya? Y Mauricio, finalmente, una consulta, disculpa, y si yo quisiera eliminar ese segmentador y hacer otro, ¿cómo lo podría hacer? para eliminarlo, igual, tal cual como que fuera una imagen, le damos un clic en el borde y delete. Perfecto, gracias. Ajá. La otra opción que habíamos visto es para insertar una escala de tiempo. Aquí lo que sí les decía es, únicamente nos van a salir las columnas que contengan fechas. Nada más, ¿ya? Si es que tenemos alguna en donde está un mes o en donde tenemos el año, no nos va a salir, solamente cuando esté una fecha, ¿ya? Entonces ahí sí, cuando tengamos la fecha, va a ser obviamente nuestro programa lo que va a decir es, de esa manera yo puedo identificar años, semestres, meses, días, y obviamente de acuerdo a eso puedo presentar la información. Por ejemplo, aquí yo le podría decir, yo quisiera saber información desde el tercer trimestre del 2001 hasta el tercer trimestre del 2002. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal vez esa sea la temporada. ¿Ya? Y por eso a mí me interesa analizar así, porque no me interesan los años, no me interesan los meses, no me interesan los días, a mí me interesa el análisis de tercer trimestre a tercer trimestre, ¿ya? Porque realmente ahí es donde está concentrada la temporada o mi estacionalidad, ¿ya? Ahora sí tenemos cómo hacer esa muestra, ¿ya? ¿Qué más?
¿Algo más les quedó de inquietud? Ok, muchas gracias, Mauri. Un gusto. Bueno, mis estimados, básicamente en función a todo esto que hemos trabajado el día de hoy, les voy a preparar una pequeña tarea que más que nada será como un ejercicio que nos ayude a ejercitar, bueno, sí, básicamente a validar los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Y bueno, la idea de esto es que si tienen dudas mientras estén realizando por su cuenta, obviamente nos puedan escribir y solucionemos esa inquietud. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Todo muy Perfecto. bien, gracias. Perfecto, un gusto. Entonces, que tengan una excelente noche, cuídense bastante, no se dejen contagiar y Del descansen. Excel nomás. Perfecto, así me gusta. Perfecto, un gusto entonces, descansen. Hasta Que tengan una mañana, buena Hasta noche. mañana, gracias. Una Hasta buena noche a mañana. todos. Hasta Buenas mañana. noches. Chao, chao, gracias. Mañana. Mauri, ¿Sí? una consulta antes que te vayas. Los videos de las clases de ayer y hoy, ¿dónde las podemos descargar? Esas las tenemos en el chat del grupo. No sé si es que las has podido ver ahí en el chat del WhatsApp. No, no lo he visto, ya le voy a tratar de ver porque no lo he visto ni el archivo de hoy también no le pude ver, pero ya le reviso, ya me coordino. Ya, con todo igual, voy a hablar con Mai para ver si les pueden enviar también a los correos. Sería excelente los videos, ajá. Ya, perfecto, porque al menos que los links los tengan para que puedan Los repasar. links, exactamente, los links más que todo. Gracias, Mauri. Un gusto. Una Ya excelente estamos noche, ahí gracias. Hasta conversando. mañana. Hasta mañana.